¿Estará congelada así o es posta que hay que esperar? No, no, se está moviendo, se está moviendo. Desilenciala, así habla. ¿Listo? Perfecto. Estamos en vivo. Habertesun Habeirim, sean ustedes muy bienvenidos a esta charla, a esta clase extracurricular en el marco del Seminario Internacional de Idioma y Cultura Yiddish, organizado por la Fundación IVO y la UNTREF, Universidad 3 de Febrero. Esta charla de hoy es parte también del programa de cultura de esta semana. El tema es Voces desde el Archivo. El Club de Nietas y Nietos, que podría parecer un nombre quizás jocoso o que uno no sabe de qué se va a tratar, pero es el que quedó, es el primero que surgió y es el que quedó para nombrar este momento. Y quizás se abra la posibilidad, a partir de esta charla, de muchas otras personas que están en la búsqueda permanente y que reconstruyen cuestiones de sus vidas, de sus familias, etcétera, y sea esta la llama que le podemos transmitir para que ustedes se sumen, ¿sí? Y nosotros somos nada más ni nada menos, estamos acá para mostrarles que esto es posible. Y quiero pedirle a Hernán Dobri, que hoy va a coordinar esta entrevista, esta clase. Hernán es periodista, es escritor, escribió entre otros libros Ser judíos en los años 70, Los rabinos de Malvinas, Los judíos y la dictadura, País riesgoso. Entonces, Hernán, estamos en tus manos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por recibirme, darme esta oportunidad de coordinar esta charla que vamos a tener entre varios nietos y bisnietos, ¿sí? De grandes personajes de la cultura yiddish en Argentina. Antes de presentar a cada uno de ellos, quería hacerles un comentario práctico para todos los que nos estén siguiendo tanto a través del Zoom como del canal de Facebook, que los chats van a estar abiertos ambos para que puedan ir enviando preguntas, consultas, si es comentario que sea muy breve, para poder transmitírselos mientras vamos haciendo la charla a cada uno de los panelistas. Me los transmiten por el chat y yo se las voy a ir haciendo a medida que vamos manteniendo la charla. Ahora sí, con esto dicho, paso a presentar a nuestros panelistas de hoy. Graciela Kogan es editora y diseñadora, publicó varios libros sobre la Argentina, sobre ciudades y sobre historias. Le gusta encontrar y trabajar con archivos, por ejemplo lo hizo con el del AADET, sobre documentos e historias de teatro argentino y sobre el archivo personal de Raúl Alfonsín. Laura Jaimovici es periodista, escritora y artista textil, autora de varios libros, entre ellos El legado de Aarón, una novela de autoficción sobre su abuelo materno, al que se referirá en esta charla. Fue jefa de redacción de la revista Genios y editora de espectáculos de Clarín. Hoy escribe como freelance en La 12, Nueva Sion y eldiarioar.com. Javier Sinay es escritor y periodista, publicó los libros Camino al Este, Cuba Stone, en coautoría, Los crímenes de Moisés Ville y Sangre Joven. Es premio Rodolfo Walsh en la Semana Negra de Gijón, España. Además es coautor de Extra, una antología de 150 años de crónicas policiales argentinas, y con La Caja de Letras rescató en 2021 un libro de historias del periodismo judío argentino, originalmente publicado en Yiddish hace 100 años. Y Judith Elkes se formó en Ciencias de la Comunicación y participó de diversos espacios de formación en temas sociales y de divulgación musical. Produjo actividades musicales y debates de concientización y difusión de derechos humanos. La primera pregunta que me gustaría que cada uno de ustedes pudiera contestar es cómo fue
su experiencia al trabajar en el archivo del IWO para cada una de sus investigaciones sobre sus familiares. El que quiera puede arrancar, ¿eh? Bueno, puedo arrancar yo, Gabriela, acá. Bueno, en realidad acá también está presente mi papá. No recuerdo mucho cómo fue el día que llamamos al IVO. También está Silvia, que fue la que es la puerta del IVO, pero bueno, cuando tuvimos que empezar a levantar la casa de mis abuelos, ellos tenían, mi abuelo Tzalel Blitz y mi abuelo y mi Bobe Leike Kogan o Lía Gilinski, teníamos como muy claro, me parece que el archivo de ellos iba a ir al IVO, y la verdad que encontramos, no es que quiero halagarla de chupamedias a Silvia, pero la verdad que fue una puerta para mí por lo menos enorme, porque a partir de abrir la puerta del IVO se me abrieron tantas puertas, pero tantas, porque es como un mundo de posibilidades. Lo primero que hice cuando entregamos las cajas, bueno, trabajamos mucho tiempo, creo que trabajamos más de 2 años en la casa de mis abuelos ordenando las cosas para que puedan ir al IVO, y después entrando al IVO, la verdad que yo me maravillé con las cosas que había, y terminamos con Silvia haciendo un montón de libros y cosas que ya no tienen que ver solo con mis abuelos, sino con parte de la historia del Yiddish y de los judíos en Buenos Aires, en Argentina, y después con ella trabajamos después en muchos otros archivos. Pero la experiencia, y por lo menos a mí lo que me pasa, es que sé que están las cosas en un buen lugar y que me van a trascender, nos van a trascender a mi papá, a mi tía, a mi hermano, y que están ahí, y que hay veces que yo entro, googleo y busco los nombres de mis abuelos y encuentro que están replicados su archivo en algún archivo de Estados Unidos o en algún archivo europeo, y bueno, me parece que fue potenciar, y en realidad un poquito de lo que hablábamos todos estos días mientras preparábamos la charla, es armar un archivo que uno después lo deja en buenas manos y después ya sigue su propio camino, ¿no? Que el IVO lo que tiene es que es una gran plataforma de despegue, de lanzamiento para los archivos, y que después siga cada uno su propio camino. ¿Quién sigue? Si quieren, sigo yo. Bueno. Bueno, para mí el IVO fue un lugar donde estuve 4 años investigando, así que pasé mucho tiempo ahí, revisé mucho, encontré cosas muy valiosas para los crímenes de Moisésville, que fue un primer libro, y ahí también encontré cosas que después usé para la caja de letras. Fue el segundo libro. Así que yo creo que el IVO es un lugar muy importante, y creo que va a haber que festejar. Creo que en 1928 se cumplen los 100 años. Me parece que va a haber que festejarlo mucho, porque yo pasé 4 años ahí, que es una parte muy pequeña y fue de gran riqueza. ¿Digo? Sí. No, Laura, dale. Bueno, ¿qué tal? Primero que nada, buenas noches y muchísimas gracias por la invitación. En realidad, para mí el IVO tiene más que ver con el presente y con el futuro de lo que yo estoy intentando hacer, porque tengo un libro publicado, El legado de Aarón, que es un libro que, bueno, se mencionó antes, sobre las herencias que dejó mi abuelo materno en mi familia, y más allá de mi familia. Pero entonces, cuando yo estaba investigando, en paralelo a un proceso personal muy particular, que ahora les voy a comentar,
no había tenido en ese momento la idea de conectarme con el Ivo. Lo del Ivo surgió a posteriori, específicamente a partir de mi participación en el Seminario Internacional sobre Yiddish anterior. Lo que yo les quiero contar es que, antes que nada, en estos días yo evoqué una frase de Tolstoy en Ana Karenina, que dice que todas las familias felices se parecen, pero que cada familia infeliz lo es a su manera. Y esto es una introducción a lo que les quiero comentar, que es que en mi familia, durante muchos años de cierta infelicidad por el apego que mis hermanas menores y yo teníamos por nuestra madre, que estaba deprimida y simultáneamente era una guerrera, que tuvo que lidiar con un padre loco, encerrado en un psiquiátrico, Aaron Spivak. En mi casa de origen no se lo nombraba. Su nombre eran apenas murmullos. Después de vivir varios años en la Palestina británica, le diagnosticaron a Aarón, ya en la Argentina, una paranoia y esquizofrenia. Con esta situación, con este golpe duro que vivió su familia y que yo de alguna manera heredé como el secreto familiar, y el miedo al contagio, probablemente la vergüenza, Aaron Spivak, que sobre él escribí, era el nombre y el hombre del silencio, era el monstruo familiar, el tabú y el terror. Desde siempre quise saber cuál era su historia, cuáles fueron las determinaciones que influyeron para que le pasara lo que le pasó. Y lo que hice en ese momento, de esto ya hace varios años, fue recurrir en primer lugar a cartas que había en mi casa familiar, en mi casa de origen, las cartas que este personaje, Aaron Spivak, había intercambiado con su esposa, Regina, mi abuela, los libros que él había escrito, él era escritor y periodista, los libros que había traducido, porque tradujo a Buber, a Spinoza e incluso a Freud en los primeros años de su internación. Entonces, digo, el Ivo es algo que está por venir en mi trabajo, no es algo que ya sucedió. Quería hacer esta aclaración para responder a la pregunta de Hernán. Judith. Sí, para mí el Ivo fue, a ver, vos, Gabriela, decías que Silvia fue la puerta, para mí Abraham fue la llave, y el Ivo fue, de alguna manera, un camino paralelo del archivo que ya había en mi familia, que nosotros no nombrábamos, no decíamos que eso es un archivo. Nosotros teníamos cosas del 6 de Bernardo en la casa de mi mamá, algo en la casa de mi tío y algo en algún otro lado que no sabíamos dónde, pero cuando comencé a plasmar la idea de qué es lo que quería hacer con las obras de Miseide, entonces ahí aparece Ivo. ¿Sí? Aparece Ivo, aparecen las músicas que había grabadas en Ivo, que ya estaban digitalizadas, los libros que Miseide había armado con las músicas, digamos, de un lado los poemas de poetas yiddish y hebreos, y del otro lado las partituritas, ¿sí? Todas impresas, todos esos 5 libros, esos ya estaban en Ivo. Entonces yo tenía la posibilidad de recurrir al material que había en mi familia y al material que había en Ivo. Sí hay varias cosas que en Ivo encontré y que no encontré en todo lo que teníamos guardado de mi familia.
hubo gente que ayudó a que yo pudiera encontrar todo eso, porque, y ahí estoy viendo a Silvia Glosser en un cuadradito, y me da mucha alegría y mucha emoción. Y, por ejemplo, Silvia Glosser, porque también estaba, que yo no sabía exactamente, si bien tenía la idea que algo iba a hacer con la obra de mi abuelo, no sabía exactamente qué. Y empecé buscando primero en internet, y me encontré que en internet de repente había gente, por ejemplo, Sara Gorby cantando una canción de Miseide, un cuarteto en Toulouse cantando otra canción, en Canadá un musical, y dentro de ese musical una de las canciones eran de Miseide. Y todo eso tenía que en algún momento juntarlo, y después seguramente voy a tener la oportunidad de hablar cómo es que llego a armar un concierto en homenaje a Bernardo Fayer, a Miseide, pero si no hubiera sido por la posibilidad de ingresar a IVO, no solo por el archivo, sino por las personas, como nombré recién a Abraham y Silvia, que me acompañaron desde el momento que dije, bueno, voy a hacer esto. Este es, digamos, el lugar que tiene IVO para que yo pudiera armar lo que tenía en la cabeza tan desarmado. ¿Y cuáles son los inconvenientes que se les plantearon y que se les presentaron, ¿no? a la hora de tener que hacer sus investigaciones sobre sus familiares? Si quieren, seguimos el orden que hicimos antes, así Bueno, ya sabemos quién es quién. A mí el principal obstáculo es que no sé yiddish, y que entonces siempre tengo que contar con alguien que me ayude, básicamente mi papá y Silvia, y la mamá de Silvia, que nosotros hicimos una traducción de las cartas de mis abuelos, que la hicimos con Silvia y su mamá. Son cartas muy difíciles de traducir, porque aparte la letra es diminuta, hay que tener mucha paciencia y pasión por leer en yiddish, pero yo la verdad que lamento muchísimo. Silvia siempre me dice que estoy a tiempo de aprender, pero básicamente ese es mi gran obstáculo. Bueno, yo tenía el mismo obstáculo, pero tomé 2 cursos de Yiddish para investigadores en el IVO, que fueron bastante útiles porque me permitieron, cuando encontraba un texto, me permitían saber si se lo daba Hanna Powasek, que es la traductora, o no. O sea, me permitieron hacer un filtro, digamos. Y otra de las dificultades que tuve es el tema del atentado. Creo que algunas cosas antiguas se perdieron. Igual todas las que se rescataron es algo que no se va a poder terminar de agradecer nunca, ¿no? Pero bueno, creo que muchas cosas se han perdido, entre ellas el Wiederkoll, que es el diario que hizo mi bisabuelo. No sé si se perdió o no, Silvia me va a decir mejor, pero sí sobrevino un caos después de aquellos días donde por ahí todo quedó un poco revuelto, y me parece que, bueno, eso me perjudicó un poco. Todo lo demás fue fantástico. Bueno, en mi caso, como les contaba, como elegí escribir sobre mi abuelo para tratar de entender cuestiones personales y cuestiones familiares, sus legados no solo en el sentido de su enfermedad mental, el encierro en un psiquiátrico en Córdoba, el hecho de que mi mamá durante mi infancia estuviera deprimida porque la obligaban a ir a visitarlo una vez por año, a un hombre que era para ella un desconocido,
y esto obviamente tuvo un peso emocional enorme, sumado al hecho de que les comentaba antes, de que Aaron Spivak era el innombrable, el monstruo, esa carga que, bueno, muchas veces tienen las familias, ¿no? Que ponen o que eligen consciente o inconscientemente a uno de sus integrantes como aquel a quien mejor no nombrar, tener lejos, que puede ser contagioso, etcétera, etcétera. Todo esto obviamente derivó en, por un lado, una necesidad enorme de investigarlo, conocerlo, aunque ya no físicamente, porque era imposible, murió cuando yo era una niña, y no tenía decisión sobre la posibilidad de ir a visitarlo. Pero bueno, por otra parte, podría decir que otra de las dificultades era que al no poder ser alguien nombrado, porque era peligroso, era difícil para mí. Esta historia en mi vida empezó siendo muy joven. El libro terminó publicado en 2015, pero tardé muchísimos años y mucha terapia de por medio para poder abordarlo. Y la verdad es que la escritura, tengo que decirlo, fue también una manera de sanación. Aunque no fue, digamos, un hecho meramente catártico, porque se convirtió en un libro y en literatura, pero yo siento que, digamos, ya no es el innombrable, ya no es el monstruo, ya se puede hablar de él, y además ha dejado un legado importante desde el punto de vista bibliográfico, y bueno, quiero seguir investigando sobre él, por eso me acerqué a esta institución. Para mí la dificultad más grande, no, bueno, no hubo una sola, obviamente, ¿no? Pero quizás yo pensaba todo el tiempo, si voy a hacer un concierto, ¿cómo es que voy a hacer un concierto si yo no leo música? Entonces empecé a buscar, bueno, entonces, ¿cómo voy a hacer un concierto? Y bueno, me di cuenta que hay otras cosas que sí puedo hacer y que hay otros que leen música y hay otros que leen coros y que está mi mamá, que está mi tío, que hay un montón de gente que todavía está viva y que productiva, y que tengo que recurrir a esas personas que son las que me van a ayudar a hacer lo que no puedo hacer, a hacer lo que no sé hacer. Lo que sí sé hacer es convocar, es producir, es invitar, es transmitir. Pero claro, la otra traba mía era cómo hago para disminuir la carga emocional que me genera esto que toda la vida sabía que algo iba a hacer y no sabía qué. Y en el momento que quiero nombrar una amiga mía, Debbie Katzovich, que ella me dijo, Judy, tu abuelo era músico, hace un concierto. Pero digo, Debbie, ¿cómo voy a hacer un concierto? Me dice, bueno, no sé. Bueno, en ese no sé, que yo tampoco sabía, bueno, empecé a transitar el camino de las cosas que sí puedo hacer, que sí sé hacer, en recurrir a las personas que saben, y tenía además la idea que quería juntar en el concierto, quería volver a convocar para que no solo estén presentes en los asientos del teatro, sino que canten y que estén sobre el escenario las personas que aún están y que cantaron con Miss Aide, porque imagínense ustedes que en el 2017, que fue el concierto, se cumplieron 50 años que él ya no estaba. Entonces, bueno, todos los que cantaron con él era gente grande. Entonces, bueno, y también tenía esta
esta dificultad de pensar, pero voy a ser capaz de llamar a cada uno de ellos que yo sé que todavía están y que pueden cantar, me van a decir que sí, ¿cómo les explico? Bueno, todas esas idas y vueltas y que hubo muchísimos momentos de soledad, eso también fue un tema que me pasó, hubo muchos momentos de soledad hasta que me daba cuenta que no estaba sola. Que podía ser un día, 2 días, 10 días, no sé cuánto tiempo, pero eran momentos fuertes que tenía que vencerme a mí misma para poder acudir a las personas que tenía que acudir y que fueron respondiendo cada una. Bueno, obviamente mi mamá y mi tío son los que más cerca, hablando de lo familiar, ¿sí? Los que más cerca estuvieron todo el tiempo desde un principio y que no hubiera podido hacer prácticamente nada. Y obviamente Abraham y Silvia y Debbie que también me acompañaron. Que de alguna manera encontrar a las personas, en mi caso, encontrar a las personas fue vencer las dificultades, porque eran los que se iban a ocupar de hacer lo que yo no sabía y lo que no podía hacer. Estás muteado, Hernán. Estás muteado, Hernán. Después de todas las investigaciones que hicieron cada uno con sus parientes, ¿cómo los ven hoy, después de haber hecho todo ese trabajo, separando de aquel que conocían o que conocieron los que lo conocieron, o los que escucharon sobre ellos cuando trabajaron? Bueno, seguimos la ronda. Seguimos igual. Yo en realidad, mis abuelos tienen muchas partes para investigar y yo siento que estoy en un 10-15% de lo que tengo para hacer, ¿no? Tengo un listado de cosas, de libros, hasta me imagino series, ¿no? Viajar hasta poner una placa donde era la casa de ellos en su ciudad natal. En realidad, yo encontré muchas cosas, pero lo que más más distinto de la Bobe y el Seide que yo conocí fue darle un cuerpo a estas cartas, fue traducir estas cartas donde me encontré con un Seide de 20 años, de 22 años, y una Bobe, que siempre fue una Bobe, que me hacía las milanesas con papas fritas, pero que era una joven también de 19, 20 años, con un nivel de amor y de complicidad amorosa y hasta de erotismo muy fuerte, que hasta momentos me sonrojo en leer sus cartas, pero bueno, si las dejaron tan ordenadas, es interesante leerlas, porque también habla de una juventud que era revolucionaria en todo sentido, ¿no? Era revolucionaria políticamente, pero era revolucionaria socialmente, sexualmente, hasta profesionalmente. Así que bueno, yo me encontré con mi Bobe y mi Seide, que siempre fueron Bobes y Seides, con jóvenes más cercanos a la edad de mi hija que a la mía, y bueno, eso me abrió un panorama muy lindo y muy tierno, ¿no? Yo lo que descubrí es que la generación de mi bisabuelo, o sea, mi bisabuelo y personajes como Abraham Vermont, que es un periodista que hizo un diario también en 1898 que se llama Die Volksstimme, que se conserva ahí en el Ivo, que es un verdadero tesoro de papel. Descubrí que esa generación de periodistas tenía una fuerte vocación, pero también tenía sus miserias, sus competencias, sus traiciones, o sea que tenía sus claroscuros, como los periodistas tenemos hoy, y en ese sentido fue
fue muy grato, ¿no? Porque dije, el periodismo cambió, o sea, obviamente hubo varias revoluciones tecnológicas y el periodismo que se hace hoy es muy, muy diferente, es una gran industria, pero los periodistas no tanto. Entonces, no sé si me siento identificado en un sentido como personal o no, como en espejo, no tan identificado en ese sentido, porque bueno, tuvieron vidas de inmigrantes, vidas muy diferentes, pero sí hay algo, sí creo que lo que hay es que me enorgullece ser descendiente de ellos y creo que hay algo en lo que yo hago que tiene que ver con ellos. Eso. Bueno, tal vez retomando un poco lo que dijo Javier, digamos que para mí uno de los legados principales de mi abuelo, a quien, como les decía, no conocí, fue su vocación. Él fue periodista y escritor, y yo soy periodista y escritora, y mi mamá es actriz, o sea, algo pasó por lo cual, pese a todo ese enorme esfuerzo, esa enorme energía por negar la existencia de esta persona, porque daba miedo en esos años en que, estoy hablando de los años 30 del siglo pasado, en que el psicoanálisis o la palabra como forma de cura todavía no existía o apenas estaba insinuada. Bueno, traspasar esa frontera, ese terror, ese miedo, y poder convertir a ese personaje a través de mi libro en una persona cercana, construir una relación de amor con él aún en su ausencia, bueno, siento que es el mejor legado que me pudo dejar, ¿no? Y por otra parte, Hernán, yendo a tu pregunta, porque vos preguntabas algo así como qué efectos produjo este trabajo en el entorno de uno, en las personas que conocieron a estos personajes. En mi caso, bueno, por un lado mi mamá, felizmente, yo tengo a mi mamá, tiene 82 años, es una persona que ha superado completamente lo que le pasaba cuando era joven con su padre. Como les decía, ella es actriz, sigue trabajando, hoy desde su casa tiene un canal en Facebook, todos los domingos publica, también en YouTube. Pasó, digamos, de ser una persona depresiva por esta cuestión familiar, de tener un padre enfermo, a sanarse, y en ese sentido quiero decir que si hablamos de los legados, también creo que la producción que tuvo mi abuelo previa a esto que se llama demencia, pero que bueno, es tan frágil la frontera, ¿no?, entre ellos y nosotros, qué sé yo. Entonces digo, me parece que haberlo podido rescatar fue algo positivo para mi familia, para mí primero que nada, para mi familia creo que también en parte, y hoy estoy pensando en la posibilidad de que todo lo que él dejó, que mucho está en papel y se deshace en las manos, pueda, digamos, ser reeditado, ser investigado, ser digitalizado, porque, bueno, creo que tiene su validez. Él estuvo varios años viviendo en la Palestina del mandato británico como corresponsal de la revista judaica, y aparte, bueno, formaba parte de esos grupos pioneros
que crearon el Estado de Israel. Así que bueno, tengo por delante un interesante trabajo. Perdón, una gran revista judaica, Exactamente. muy moderna y la lees todavía hoy y es súper interesante hasta el día de hoy. Una cosita más que Sí. quiero decir, perdón, es que hablando de las dificultades, es que yo, digamos, vengo de un judaísmo muy diferente al de mi abuelo, no solo por una cuestión generacional, sino porque yo me formé en el ICUF, creo que Gabriela también, y que los abuelos de Gabriela fueron fundadores o fueron pioneros en el ICUF, en Summerland, y mi abuelo, a quien yo hoy amo, era exactamente, digamos, estaba ideológicamente en la otra punta. O sea que para mí este rescate también es una manera de superar eso que se llama la grieta, que siempre existió, más allá de que lamentablemente se puso de moda en los últimos años. Hay algo afectivo que tiene que ver con las elecciones que uno hace, que supera el lugar donde uno se planta rígida y dogmáticamente frente a la política. Quería aportar esto. Sí, a mí lo que me pasó investigando es que me di cuenta que Bernardo Fayer, Miseide, había hecho de la música judía, ¿sí? O de lo que llamamos música judía, en Buenos Aires, Rosario, Santa Fe, Chile y Perú, había hecho un mundo. Claro, yo lo que sabía era lo que escuchaba que me contaron que él había hecho esta canción, que había puesto una melodía a esto, era todo absolutamente suelto. Pero cuando empecé la investigación para poder ir avanzando en el concierto o en el armado de las otras cosas, me di cuenta la importancia, por ejemplo, él tenía esta cuestión de cada lugar donde iba creaba un coro. Creaba coro de niños, creaba coro de grandes, creaba coros. Y a mí me resulta fascinante el tema de la creación de coros. Me resulta fascinante escuchar coros, pero me resulta fascinante la idea de crear coros. ¿Sí? Esto de distintas voces y tenés que armar una armonía con las voces de cada una de las personas que están participando de esta situación coral. Como que muchas cosas que yo había vivido, había escuchado a lo largo de mi vida, empezaba a verlas plasmadas en las partituras y en lo que los coros fueron cantando a partir de ese momento, ¿sí? Del momento a partir del momento de los ensayos y del concierto en sí mismo. Siempre tuve una afinidad con Miseide, más allá que él murió cuando yo tenía 3 años, pero fue tanto lo que a mí me contaron de este vínculo que él tenía conmigo que me parecía que, que el coro era revivir esa situación que yo hubiera querido, necesitado, que él lo haga, pero bueno, como él no la puede hacer, alguien lo tiene que hacer, porque además son 30 años de la música judía de estas ciudades, de estos países que yo les comenté. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasó después? A ver, 30 años es un montón de tiempo, ¿sí? Y si bien
Mi mamá, también como profesora de música, mi tío Dudi, mi tío Néstor, y después algunos otros alumnos, cuando digo Dudi digo David Fayer, cuando digo Néstor digo Nachman Stovlat, y otros alumnos que fueron y son directores de coro, pero se van durante, a lo largo de los años, se fue silenciando toda esa música que él compuso. Y yo sentí que a partir de esa búsqueda y a partir de sumergirme en esas partituras y de escuchar que mi mamá me las cante, porque esta canción es así, esta canción es asá, y mi tío también, que me las fueron cantando, entonces fui realmente entendiendo la envergadura de su música. Y muchas veces Abraham Lichtenboim, muchas veces él me dijo, no, Elkes, ¿cuándo vas a hacer un homenaje a tu Zaide? No, Elkes, ¿cuándo vas a hacer? Y yo no me daba cuenta qué es lo que él me decía, porque cuando él me decía un homenaje a tu Zaide, yo pensaba que era a mi Zaide, pero no a Bernardo Fayer, que había ocupado ese lugar tan importante dentro de lo que es la música judía, llamémosla latinoamericana. Y en cuanto a mi familia, los movimientos, bueno, hubo muchos movimientos familiares. Mi mamá hacía muchísimos años que no dirigía un coro, y dirigió ese coro que se inventó para el concierto con los exalumnos, porque lo pude lograr, los exalumnos de Miseide, que en ese momento ya tenían 70 y pico, 80 y pico de años, en el año 2017, con alumnos que habían sido de mi mamá, alumnos que habían sido de mi tío, y gente nueva, hasta la hija de uno de mis primos, que en ese momento tenía 8 o 9 años, o sea, había, no sé, casi 40 personas que eran todos conocidos, y de haberse reencontrado, gente que se reencontró por primera vez después de 45, 50 años que no se veían porque dejaron de cantar en los coros, y no se vieron más, y se vieron por primera vez en el saloncito que hay en mi casa, que fue cuando fue el primer ensayo de ese coro que dirigió mi mamá. Así que esos fueron movimientos como en el momento que se estaban haciendo. Y después, bueno, después lo que va pasando es que va pasando el tiempo, y algunas cuestiones se pueden continuar a nivel familiar, pero la mayoría no, y ya queda en cada uno lo que es capaz y lo que quiere continuar. Cada uno trabajó desde un lado diferente la historia de sus familiares. Al momento de trabajar, al momento investigaron, tuvieron los archivos, hablaron con gente, leyeron obras, leyeron cartas, leyeron documentación, un montón de cuestiones. ¿Cómo hicieron para plasmar en el papel y poder disociar esa imagen que ustedes tenían de su familiar, al que en algunos casos, no el de Javier, por ejemplo, conocieron, y el de los papeles, el que se encontraron en la documentación? ¿Cómo les resultó ese trabajo? Bueno, primero quiero decir una cosa que mientras los escucho, ahora voy a este tema, pero que hay una cosa que no lo había captado cuando nos juntamos a conversar previo a esto, que estos 4 nietos, bisnietos, de alguna forma retomamos lo que hacían nuestros abuelos, porque digamos, que estamos viviendo con la misma energía, digamos, con las letras, con el periodismo. Javier, Laura, Judith retoma el tema de la música, puede ser productora de música, no escribe, pero es productora de música. Yo desde los libros, pero también ahora la vida me ha encontrado también desde el lado de mi mamá y del lado de mis abuelos. Mi abuelo era director de escuela, mi mamá directora de escuela, y yo hoy estoy siendo directora de escuela, cosa que no me había imaginado en la vida, digamos, como que hay algo
en la relación de los nietos o bisnietos, digamos, hay algo que nos pasa a los nietos que es distinto a lo que les pasa a los hijos, ¿no? Y me parece que hay algo de libertad en acercarse a los abuelos o bisabuelos, y que también voy viendo que en las familias a veces hay uno que toma este rol, ¿no? De esta relación con los abuelos, y que es como que toma esa energía, ¿no? Mientras hablaba los veía que los tres, Judith, Javier, Laura, estaban haciendo lo que hicieron sus abuelos y bisabuelos, ¿no? Y no deja de parecerme, de sorprenderme, ¿no? Como tomar ese legado. Ya no me acuerdo lo que habías preguntado, Hernán. Pero estás muteado, estás muteado. ¿Cómo disociaron el personaje al que ustedes conocieron personalmente o no, o de los relatos familiares, con el que se encontraron en los papeles, en las documentaciones, en las cartas, y todo eso que es la realidad, es el ser real, contra el otro también es real, ¿no? Pero el donde uno tiene una imagen que se crea con el que aparece en los papeles. Yo la verdad que no tuve que disociarlos mucho. Mis abuelos eran muy políticos en todo sentido, ¿no? En su vida cotidiana y en su vida, digamos, familiar, y en su vida pública. Yo lo que más te podría decir es lo que dije antes, que es haber podido acceder al contenido de las cartas, que todavía queda un montón de postales. En este momento es lo que viene, lo que nos resta traducir. Y la disociación fue de esto que yo les decía antes, encontrar una pareja que dominaba, que tenía un dominio sobre la escritura, una escritura muy fina, muy detallada, muy de escribir la cotidianidad. Mi abuela describe la cotidianidad de cuando ella estuvo unos años en París y mi abuelo hacía el servicio militar en Bialystok. Entonces ella cuenta con ese arte que tenían entre los dos de poder describir su cotidianidad, cosas que yo ni me imaginaba que existían en ese momento. Los reconozco a ellos en actitudes que después fueron desarrollando, pero básicamente descubrí un epistolario bastante erótico y muy rico, que no tiene nada que ver con la imagen de mi abuela cocinando la sopa de pollo, básicamente. En mi caso, Hernán, lo que pasó es que como mi bisabuelo, Miguel Cohen Sinai, había sido el que hizo el primer periódico yiddish en la Argentina, o sea, de hecho en su tumba hay una sola placa, que es de Likuf, que dice Der Pioner von der Jiddischer Journalistik in Argentina, o sea, el pionero del periodismo judío en la Argentina. Entonces le quedó ese mote para siempre. Eso cuando era muy joven, tenía 20 años, murió a los 80 y pico, hizo muchas otras cosas, pero bueno, ese mote lo continuó teniendo. Entonces, los relatos familiares en realidad lo que hacían eran, no tanto, bueno, sí, un poco, iba a decir no tanto contradecir, sí, no contradecían esa figura un poco mítica que le quedó a mi bisabuelo a lo largo de su vida. No la contradecían, sino que la enriquecían, le daban como otro grosor, otra complejidad. Así que buscando en los archivos del libro encontré mucho sobre ese pioner. Y buscando en la memoria familiar es que encontré la otra beta. Entonces me sirvió como combinar las dos para justamente como yo no lo había conocido porque murió 20 años antes de que yo naciera, bueno, para formar un personaje tridimensional, ¿no? Para más o menos acercarme al ser humano que fue. Sí, yo
No, yo no tuve que, o sea, no quise disociar. Quiero decir, para mí la escritura eh, es un tema tal vez, no sé si de los últimos años, pero creo que la carga afectiva, emocional, está siempre presente cuando uno construye un personaje, porque siempre, aunque hagas periodismo, yo la verdad no creo ni en la independencia, ni en la supuesta objetividad. Creo que siempre se está construyendo desde un lugar que, por supuesto, lo más honesto es que quede claro, ¿no? Que el que construye, que el que escribe, plantee desde dónde lo hace, que esto no quede invisibilizado. Y en el caso de, bueno, de este libro que yo denomino de autoficción, bueno, hay cosas que investigué, hay testimonios que me dieron familiares, pero también hubo mucho silencio y hubo espacios vacíos que yo tuve que reponer con mi propia fantasía, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que no hay una escisión, una separación entre lo que uno siente, lo que uno piensa, los documentos. Cada uno hace tal vez su propia ensalada y siempre es diferente, y seguramente si yo hoy volviera a escribir este mismo libro, escribiría otro libro, ¿no? No no me planteo, ni me planteé en ningún momento que que yo construía, este Aarón Spivak, era el único. Seguramente otras personas de mi familia, y de hecho me ha pasado, me cuestionaron cosas, y lo que yo les dije fue, bueno, escribí tu versión. Creo que nada, que cada uno puede dar eh, su propio punto de vista, su vivencia, no hay una única verdad, ¿no? Me parece que eso lo hace más rico, además. Yo prácticamente, como les comenté antes, prácticamente no lo conocí porque, bueno, dejar de tener a ese abuelo a partir de los 3 años es no conocerlo. No siento que hubo una disociación, no tuve que disociar, creo que me acerqué más, entendí más. No, el tema de los archivos es tan fuerte, ya sea los que están en casa de mi mamá, como los archivos que están en Ivo. Es tan fuerte encontrarse con las producciones que no puede ser más que un encuentro con esa persona. Es entenderlo más, es entender más de un montón de otras cosas bueno, que habían sucedido y que yo no las había vivido. De hecho, por ejemplo, las músicas que hay digitalizadas en Ivo, ¿sí? Porque hay varios discos digitalizados, resulta que pertenecen al sello discográfico del abuelo de Dalia Blosco, que Dalia Blosco, entre otras cosas, es que ahí se prendió la camarita. Dalia Blosco, gracias Dalia siempre, por toda la parte técnica que sale espectacular, siempre gracias a Dalia. Y a Silvia también, pero estos encuentros específicamente, pero de casualidad, y no vamos a contar ahora toda la otra parte, pero de casualidad, cuando yo digo, sí, no sé por qué, dije algo de mi abuelo, Bernardo Fayar, no sé, que la radio, dice,
Entonces Dalia me dice, ¿Radio León? Digo, sí, Radio León era de mi abuelo. Entonces resulta que uno va al archivo para encontrarse con el abuelo de uno y se encuentra fuera del archivo con la nieta de otro que está dentro del archivo. Bueno, esos movimientos, esos encuentros son fascinantes, fascinantes. Entonces, bueno, no puedo disociar porque cada paso era sumar algo más. Por ejemplo, yo sabía que Miseide estaba, una de las cosas que él quería era viajar a Israel, ¿sí? Llevar el coro a Israel, que cantaran, él mismo conocer Israel. Y la verdad, bueno, obviamente no lo pudo hacer. Bueno, y en uno de mis viajes me pongo en comunicación con Edwin Ceruzzi, que es el director de la carrera de musicología de la Universidad de Jerusalén, y previo a eso le mando el video del concierto, le cuento así más o menos quién era mi abuelo, le cuento que viajo, él me dice, cuando vengas acá te quiero conocer porque sabemos muy poco, tenemos muy poco de la música judía del sur es Latinoamérica, Australia y Sudáfrica. Entonces cuando viajé para allá, estuve con él, estuve con la directora de la Biblioteca Nacional de Jerusalén, y en esa reunión se plasmó, digamos, nos unimos como para, bueno, este archivo tiene que estar en la Biblioteca Nacional de Jerusalén. Entonces, cuando yo volvía del viaje, pensaba, bueno, a lo mejor esa es la manera que él llega allá. Y la manera que él llega allá es, bueno, yo lo llevo. Pero claro, yo tampoco podía armar un archivo de las características que la Biblioteca Nacional y que la carrera de musicología necesitan. Entonces volví a Silvia Glosser. Entonces, Silvia Glosser, cuando Edwin Ceruzzi vino acá a la Argentina y estuvo en la casa de mi mamá con su mujer, estuvimos ahí charlando, él me dice, bueno, ¿y quién va a hacer esta biografía? ¿Quién se va a ocupar de esa biografía? Le dije, yo sé quién. Entonces cuando la nombro a Silvia Glosser me dice, bueno, ¿cómo no? Resulta que a la tarde hubo una reunión, creo que fue a partir de Ivo y de la Universidad de Buenos Aires, de la presentación del D-Book, y resulta que de casualidad se encuentran Silvia Glosser y Edwin Ceruzzi, por primera vez, si no me equivoco Silvia, y a partir de ahí Silvia Glosser fue la encargada de hacer la biografía y por lo menos la biografía de Bernardo Fayer, junto con algunas músicas y con una investigación muy importante que hizo Silvia, están como material de investigación en la Biblioteca Nacional de Jerusalén. Entonces es el archivo al que recurrí, de Ivo, para encontrarme con la producción de Miseide, ¿sí? Y el archivo que se construyó a partir de esa investigación y de todo el camino, y ese archivo nuevo, porque debe tener aproximadamente 2 años, ese archivo nuevo está en Israel. Les hago 2 preguntitas y les pido que sean breves porque tenemos pocos minutos por delante. Que cuenten qué cosas encontraron de sus parientes hurgando los archivos, hurgando en los recuerdos de gente con la que hablaron, que no les gustaron. Me parece que todo me gusta. No, lo que sí podría contarles que me pasó, no es que no me gusta, pero sí me pasó, que hace 2 años, en el mundo prepandemia, viajé nos encontramos con unos primos que viven en Israel y fuimos a conocer la ciudad donde habían nacido mis abuelos en Lituania. Los dos nacieron en la misma ciudad. Fue un viaje, la verdad, que muy impactante, muy bueno, pero
nos encontramos yo me encontré con la situación en que Lituania, más que estar preocupados, digamos, el judaísmo y toda la historia de la matanza de los judíos en Lituania, prácticamente no existe en Lituania, donde vivían mis abuelos está totalmente, no hay rastro alguno de que pasó por ahí una comunidad de 8.000 judíos, para nada, y ellos están muy reivindicando su lucha contra la Unión Soviética. Digamos, ellos dicen, los nazis estuvieron 4 años, los soviéticos 40. Y todo es contra los soviéticos, y de hecho tienen mucha, se nota mucho el paso de la Unión Soviética por ahí, ¿no? Inclusive en la falta de espacios para juntarse, los silencios. Y yo que iba con todo mi orgullo de mis abuelos militantes y activistas comunistas, yo había momentos en que sentía que era como que tenía que guardar un poquito esa parte de la historia, esa parte de representación de mis abuelos, y hablar más de los escritores y de mi abuelo, cómo llegaron a las colonias en la Argentina, y cómo se pudieron salvar, y reivindicando un poco la lucha contra el fascismo, que después lo tomaron, pero me di cuenta que esto que nosotros sentimos acá, en Lituania, por lo pronto, haber sido un comunista, esto que para mí es una cuestión de orgullo de su militancia tan fuerte que tenían, ahí hubo momentos en que yo misma me sentía mal conmigo misma por sentir que me tenía que callar, porque no quería decir que habían sido parte o admiradores del régimen soviético, ¿no? Bueno, en mi caso... Perdóname, pero todo lo demás me encanta de mis abuelos, así que... En mi caso, mi bisabuelo en sus últimos años, en sus últimos 14 años, o sea que mucho tiempo, fue archivista del IWO. Y lo que lamento es que no haya, quizás no era posible, o quizás no, obviamente no habría habido medios materiales para encontrarlos, pero lamento que no haya enriquecido más el archivo del IWO con los diarios de aquellos primeros años aquellos primeros diarios de los 1890, ¿no? De los 1900. Imagino que se perdieron en su época. El IWO se fundó 30 años después. Pero bueno, no sé, me hubiera gustado poder preguntarle si conservaba esos diarios. Yo creo que en algún lugar algunos diarios tendría que haber conservado. Y bueno, ¿dónde están? Es la pregunta que me hago todavía hoy, que me voy a hacer siempre. Bueno, en realidad no sé si lamento algo que, digamos, creo que lo que más lamento es no haber podido tener a un abuelo que estuviera bien, porque bueno, tuve un abuelo que estuvo, como dije, detrás de la, digamos, de la tapia del manicomio. Y creo que eso es lo que me produjo mayor dolor, en un sentido, lo que afectó más a mi familia, y bueno, me da como cierta pena que alguien que estaba lleno de potencia, y no solo de potencia, sino de acto, porque, bueno, él, como decía al principio, él llegó a traducir a Buber, a Spinoza, incluso a Freud, creó con otra gente la editorial Israel acá en Buenos Aires, bueno, tuvo una vida muy activa intelectualmente, sobre todo, que fue, digamos, quedó a mitad de camino por esta situación que
según lo que yo investigué, por supuesto que hubo condicionamientos familiares, no se enferma el que quiere, sino el que puede, digamos, pero quiero decir, había en él evidentemente alguna cuestión o en su estructura familiar, pero bueno, yo la verdad que no pude hacer nada. En un comienzo, cuando era muy joven, tenía la fantasía, de alguna manera, a través de la investigación y de la escritura, no salvarlo a él, pero sí sanar a mi familia. Una cosa bastante loca, ¿no? Pero sí puedo decir que, bueno, que el proceso de investigación y de escritura a mí me ayudó muchísimo en mi propio crecimiento personal y, y bueno, y lo que me quedó básicamente fue un buen vínculo con esta persona de la que quiero seguir rescatando material porque hay mucho por rescatar. La verdad que todo, todo lo que me encontré fue bueno, fue creativo, fue enriquecedor, me ayudó muchísimo. Toda la actividad esa, todo ese recorrido me ayudó muchísimo a crecer. Si tengo que pensar algo que no me gustó, y podría decir, por ejemplo, a mí no me gusta mucho la liturgia, pero no sé si es un tema de la música. No, la música litúrgica sí, pero le cambiaría la letra por ahí, entonces ya no sería litúrgico. Pero, digamos, no, para mí fue todo bueno, fue todo lindo. Me parece me parece, no, hay un material gigantesco para seguir investigando, hay mucho para hacer y de hecho, bueno, varios de ustedes me conocen y saben que estoy en Ivo ya hace un año, o sea, y me parece que es un poco, no es un poco, a ver, es una manera de agradecer constantemente esa ayuda 100% desinteresada y esa compañía tan fuerte que tuve para poder armar el concierto y para poder empezar a conocer la música de Miseide, la música judía en Latinoamérica durante tantos años. Yo siento esto, siento 100% agradecimiento, 100% agradecimiento por estar donde estoy, por haber, ingresado al archivo de Ivo, es lo que puedo decir. Como cierre y dado el marco en el que estamos haciendo esta charla, ¿qué consejos le podrían dar ustedes a quienes quieren investigar sobre sus abuelos, tanto en lo que respecta a su trabajo como investigadores y como el trabajo que les permite y les abre el archivo del IWA? Bueno, la verdad que esto que estás preguntando para mí tiene mucho que ver con el objetivo que yo me puse también para este encuentro. Creo que todas las historias de todos los abuelos, y aparte somos producto de varios abuelos, acá también está presente mi mamá, está mi abuela Tania y mi abuelo Pepe, que también los quiero nombrar porque después uno es judío tiene culpa, así que ¿viste? Siempre algo le aparece por algún lado. Me parece que yo siempre me puse como el objetivo también, y que es uno de los trabajos que quiero hacer, ya hemos hablado con Silvia varias veces, es poder armar una guía de cómo armar los archivos familiares. Todos nuestros abuelos son importantes, cada abuelo
alguno puede haber escrito más que otro, o puede haber tenido una vida pública, pero para cada familia rescatar y armar el relato familiar, me parece que, lo estaba hablando también el otro día mucho con mi papá, que ayuda también a darle formato a las identidades, darle un molde, o encontrar respuestas a cosas que nos pasan, y creo que, creo que mi generación, o digamos, entre los que estamos entre los, diría, los 40 y los 60 años, somos la generación que me parece que tiene la responsabilidad de contar esta historia de nuestros abuelos, porque eso es la generación de nuestros abuelos es una generación que, si no rearmamos, si no cuidamos esos archivos, se van a perder. Los nuestros ya van a quedar fotos, queda la virtualidad, quedan las cuestiones digitalizadas. Entonces me parece que es una responsabilidad legar estas historias. Hay historias orales en las familias que hay que escribirlas. Una de las cosas que yo recomiendo, que no fui tan consciente cuando lo hice, es que fue que en los últimos años de mi abuela le insistí mucho en que escriba su vida, y ella no me contó que lo hizo, pero cuando empezamos a vaciar la casa encontré los cuadernos que ella había escrito, y que eso fue la base total para investigar, y me contó, y nos cuenta muchas cosas a la familia en esos textos. Y mi recomendación es dejar las cosas ordenadas, dejar las fotos escritas con quién estaba en cada foto, tomarse ese trabajo, porque esto es lo que va a construir los rompecabezas de las generaciones futuras también, ¿no? No es solo por uno, sino también por los que vienen. Yo estoy trabajando en eso, ojalá Silvia y el Ivo se sumen en hacer una buena guía de cómo organizar los archivos familiares. Lo primero les diría que acá está presente mi papá, es comprar folios y cajas y dejar todo lo más ordenado posible, y después muchas veces uno deja cosas en cajas y las vuelve a abrir. Yo he abierto cajas 15 años, 20 años después, y he encontrado cosas que me vuelven que me disparan nuevos proyectos. Guardar, pero mirando, tomarse el tiempo para mirar las fotos, armar el legado. Lo que les recomiendo es armar el legado para poder trascender, y que estas historias se sigan construyendo con las historias de los que van a venir después que nosotros. Bueno, muy bueno lo que dijo Gabriela. Yo además le recomendaría a alguien que va al Ivo que tenga paciencia, en el sentido de que el Ivo es un lugar muy rico y está muy lleno de material. Hay mucho material muy diferente, y bueno, son como varias capas de material que cuando uno investiga tiene que ir taladrando, ¿no? hasta llegar al núcleo que uno busca, que en realidad tampoco es que uno busca un núcleo. Bueno, hay un núcleo, pero en las capas también va apareciendo material muy rico y relatos que van enriqueciendo lo que uno busca. Eso por un lado. Paciencia, como les dije, yo estuve 4 años ahí trabajando, y fueron 4 años ganados, obviamente, 4 años de mucho descubrimiento, y dentro de lo posible aprender algo de Yiddish, que es muy importante, porque si no estás como ciego, estás ciego. Yo aprendí, como les dije, al menos para filtrar qué me servía y qué no, y después se lo pasaba a Hanna Povacek, que me traducía. Eso es muy importante, ¿no? Porque bueno, para ir revisando los estantes sin la ayuda de nadie. Me parece que esas dos cosas son fundamentales. Así que bueno, eso. Bueno, me parece muy valioso tanto lo que dijo Gabriela como lo que dijo Javier. Yo la verdad es que no tengo un consejo puntual.
Sí pienso en el valor de la memoria, en que nosotros pertenecemos a una colectividad como otras, ¿no? No es patrimonio exclusivo, lamentablemente, digo, de la colectividad judía, el haber sufrido persecuciones, el haber tenido que convertirnos en un pueblo nómade, de algún modo, durante tantos cientos de años, y me parece que poder rescatar, recuperar y darle valor y guardar, como decía Gabriela, cualquier elemento que nos conecte con el pasado, nos proyecta mejor hacia el futuro. También en ese sentido quiero decir, recién se me acaba de ocurrir que, bueno, somos argentinos. Nosotros en la Argentina hemos padecido, digamos, una dictadura militar que se llevó a una buena parte de una generación, que es la generación que me precede a mí por edad. Yo estoy en el límite y digamos, tanto ese tema como el tema del Holocausto, como el tema de las persecuciones antisemitas en Europa del Este y en tantos otros lados, y aún hoy estas cuestiones siguen existiendo, necesitan como contrapunto de un fortalecimiento de la memoria y de una apertura hacia toda la sociedad. O sea, investiguemos, guardemos y no nos cerremos. Mantengamos nuestra identidad. Para mí la identidad es algo dinámico, es algo gerundial, que no está fijo ni cristalizado, pero me parece muy importante esto de la apertura hacia otros que tal vez vienen de otros orígenes, vienen de otras historias, pero bueno, en la diversidad nos enriquecemos, todos pertenecemos a la misma especie. Y me parece que eso es muy importante tenerlo presente hoy más que nunca. Yo no sé dar un consejo, lo que sí puedo decir es que no desaprovechemos la oportunidad de, de conocer y de transmitir lo que nuestras familias tienen para dar, y estoy de acuerdo con Laura, que tiene para dar al resto de la humanidad. Todos hicieron algo, todos hacemos algo, y si tenemos la posibilidad de pensarlos y de buscarlos, ¿por qué no vamos a tener la posibilidad de escribir acerca de ellos, de armar lo que más cercano nos parezca y la mejor manera que tengamos nosotros para transmitirlo? En el caso, bueno, de quienes escriben, escribir, y en el caso de los que hacen otras cosas, bueno, hacer lo que sea, pero por algo existe esta palabra el legado, o sea, nombrar el legado sin nosotros mismos hacer una recorrida, porque podemos ir a buscar, ir a conocer las vidas de otros, pero además de las vidas de otros también está la vida de nuestras familias, y que es sumamente enriquecedor desde el más mínimo detalle hasta las grandes, lo que uno puede llamar las grandes cosas. Quiero nombrar a mis dos abuelos y a mis dos abuelas, porque ya que estamos hablando de nuestros abuelos, entonces, si bien uno creó todo lo que creó, los otros tres también hicieron cosas, por ejemplo, ser nuestros abuelos, que no es nada, que no es poca cosa. Entonces, a Bernardo Fayer ya lo nombré, Meyer Elkes, a Amigo Bellenie, Sapochnik de Elkes,
y a mi Bobelena, y bueno, mi Bobelena Jakubowicz de Fire. Mi Bobe se murió hace no tanto, hace 10 años, y yo ya soy una mujer grande, así que yo ostentaba Bobe, más que tenía Bobe, ostentaba Bobe. Hernán, no sé si tenés alguna otra pregunta o si vamos cerrando. No, ninguna más. Quería agradecerles a todos los que participaron hoy de esta charla conferencia y muy especialmente a Gabriela Kogan, a Laura Jaimovici, a Javier Sinay y a vos, Judith Elkes, por haber participado y por haber contado sus experiencias en la investigación familiar que dio lugar a la obra que realizaron. Te dejo que hagas el cierre final antes de despedir a todos. Mil gracias por haberme dado el honor de poder coordinar esta charla. Gracias a vos, Hernán, Gabriela, Javier, Laura. Decir que fue un placer es poco. Desde el primer momento que surgió esto, desde el primer encuentro, fue fantástico. Y gracias a Ivo, ahora y siempre, si puedo decir este término, bueno, es un honor, es un placer estar en Ivo, y es un placer encontrarnos todos los miércoles y con los compañeros de Yiddish, encontrarnos en cada una de las clases. Queremos que sigan participando, que se sigan acercando a Ivo, ya sea por los archivos, en la búsqueda, o la búsqueda propia o en la búsqueda de otros archivos, en las clases de Yiddish. Y bueno, nosotros vamos a seguir en el seminario, quienes estamos en el seminario vamos a seguir hasta el 30 de julio. Cada miércoles va a haber una actividad extracurricular referida al tema de cultura de la semana. Por lo tanto, quedan todos y todas invitados e invitadas a la actividad del miércoles que viene, que ya se enterarán de qué se trata. Básicamente les digo música. Y con esto, a Gute Nacht, ein Halemen. Y gracias, gracias y gracias por estar siempre acá. Muchas gracias, muchas gracias. Vamos a fundar el Club de los Nietos, ¿eh? Vamos Pero a fundarlo. sí, Gabriela, ya lo dijimos, ya dijimos. No contamos cómo fue la idea, pero bueno, queda para otra oportunidad por qué el Club de los Nietos. Laura, fue en una conversación, en un chat con Laura.